Hilde Heinen abre Arquitectura y Modernidad, una crítica planteando una pregunta que no es meramente académica, sino vital para todo arquitecto y teórico. ¿Cómo se sitúa la arquitectura en relación con la modernidad? No acepta una respuesta cómoda ni una definición superficial. Más bien, enfrenta al lector con la necesidad de entender la modernidad no solo como un periodo histórico o un estilo estético, sino como una condición cultural y existencial que influye en la forma en que habitamos y concebimos el mundo construido. Desde el inicio, Heinen invita a diferenciar entre modernidad como proyecto emancipador, que busca mejorar la vida humana mediante el progreso técnico y social, y modernidad como experiencia de cambio constante, cargada de contradicciones, pérdidas y alienación. Este matiz permite ver que la arquitectura no es un simple espejo pasivo de la época, sino una fuerza que, en su propio lenguaje, contribuye a dar forma y sentido a la experiencia moderna. El libro traza un mapa del debate entre quienes abrazan la modernidad como oportunidad de renovación y quienes la ven como una amenaza a los valores humanos más profundos. En este panorama, Heinen explora cómo conceptos como habitar, tomado en parte de Heidegger, pueden leerse tanto como una búsqueda de autenticidad perdida, como una aceptación de la movilidad, la fragmentación y la provisionalidad que caracterizan la vida contemporánea. El habitar se convierte así en un eje interpretativo. Para algunos arquitectos y pensadores, habitar implica recuperar formas y modos de vida anteriores a la industrialización. Para otros, es una tarea de reinterpretar las condiciones cambiantes de la modernidad, incluso si eso implica aceptar que no existe ya un hogar estable en el sentido tradicional. Heinen no se posiciona de manera absoluta, pero muestra la fecundidad de esta tensión. En el primer bloque de su análisis, Construyendo el movimiento moderno, la autora presenta la visión de figuras fundacionales como Siegfried Giedion, Ernst May y Adolf Loos, que veían la arquitectura moderna como una aliada del progreso social, la racionalidad y la transparencia. Estos autores imaginaron un futuro donde la forma seguiría a la función y la técnica sería vehículo de emancipación. Sin embargo, en el bloque siguiente, Reflexiones en un espejo, Heinen contrapone esta visión optimista a la crítica cultural de la Escuela de Frankfurt. Aquí aparecen Walter Benjamin, Theodor W. Adorno y otros pensadores que vieron en la modernidad tanto potencial como peligro, subrayando su capacidad para generar alienación, homogenización cultural y una estética sometida a la lógica mercantil. Este diálogo entre arquitectura y teoría crítica es uno de los aportes más valiosos del libro. Heinen muestra que, mientras los arquitectos modernistas tendían a simplificar el papel de su disciplina en la transformación social, los teóricos críticos rara vez consideraban la arquitectura como objeto de reflexión central. El resultado fue un desencuentro que ella intenta resolver. Aplicando las ideas de Adorno, por ejemplo, la autora explora cómo la mimesis en arquitectura no tiene por qué ser un acto servil de imitación, sino una posibilidad de resistencia. Reproducir elementos del mundo existente puede servir para revelar sus contradicciones o proponer usos imprevistos que cuestionen el orden establecido. Heinen también recupera a Benjamin y su análisis de la experiencia urbana moderna, marcada por la pérdida de la aura y el surgimiento de una nueva percepción, mediada por la técnica. En esta clave, la arquitectura deja de ser un refugio estático y se convierte en parte de un flujo incesante de imágenes, mercancías y experiencias fragmentadas. En su tratamiento de Manfredo Tafuri, Heinen no oculta el tono pesimista de este historiador y teórico, quien veía en la arquitectura una disciplina atrapada en las redes del capitalismo, incapaz de operar fuera de sus lógicas. Sin embargo, rescata de Tafuri una lección importante: la necesidad de mantener una mirada histórica y crítica, consciente de los límites del discurso utópico. El cuarto bloque del libro, Arquitectura como crítica de la modernidad, reúne ejemplos de prácticas que buscan superar la falsa dicotomía entre aceptar la modernidad sin reservas o rechazarla completamente. Aquí aparecen proyectos y movimientos que trabajan desde la tensión, reconociendo el poder de la técnica y la historia, pero también la necesidad de resistir la instrumentalización de la arquitectura. Heinen subraya que la historia de la arquitectura no debe escribirse como un relato triunfalista del modernismo. Al contrario, debe ser un ejercicio reflexivo que incluya voces marginales, críticas internas y fracasos, reconociendo que en esas fisuras a veces se encuentran las semillas de transformaciones futuras. En este sentido, la autora propone una historiografía arquitectónica que no sea un simple archivo de formas y estilos, sino un análisis de las condiciones culturales,
políticas y económicas que los producen. Esto implica cruzar la disciplina con la filosofía, la sociología y la teoría cultural. El libro también es, en su forma, un ejercicio pedagógico. Aunque denso en conceptos, su estructura progresiva permite que estudiantes, investigadores y arquitectos encuentren puntos de entrada al debate. No es un manual de recetas, sino un mapa de preguntas abiertas. La síntesis que Heinen alcanza no es una conciliación forzada. Más bien, es un espacio de apertura donde la arquitectura puede funcionar como crítica activa, consciente de la modernidad, pero no absorbida completamente por ella. Esta postura rehúye tanto el tecnocratismo como la nostalgia por un pasado idealizado. Al mismo tiempo, la autora reconoce que su propia propuesta teórica ocupa menos espacio que la exposición de las ideas de otros. Esta elección no debilita el libro, sino que lo convierte en una invitación a que el lector construya sus propias conclusiones. Uno de los temas más sugerentes es la relación entre teoría y práctica. Heinen disuelve la separación tajante entre ambas, recordando que proyectar es también reflexionar, y que toda reflexión sobre arquitectura implica imaginar formas posibles de habitar. En este marco, el diálogo interdisciplinario que plantea entre arquitectos y teóricos culturales no es una simple yuxtaposición. Es una confrontación productiva, donde la arquitectura se ve obligada a justificarse ante la filosofía y la crítica social, y donde estas últimas deben reconocer la especificidad del espacio construido. Aunque el urbanismo no es el foco central del libro, Heinen deja claro que la modernidad arquitectónica se materializa en modelos urbanos que encarnan ideologías. Los planes racionalistas, por ejemplo, pueden leerse como expresiones de control social, tanto como de eficiencia técnica. Esta perspectiva lleva a preguntarse si la arquitectura puede ser una forma de filosofía práctica. Si se entiende el habitar como experiencia estética, social y política, entonces la arquitectura es capaz de articular preguntas sobre el sentido de la vida moderna y proponer espacios que, al habitarlos, nos obliguen a repensarnos. En la actualidad, cuando la arquitectura parece cada vez más ligada al espectáculo y la marca, el texto de Heinen actúa como recordatorio de que el valor de lo construido no se mide solo en su apariencia, sino en su capacidad para generar pensamiento crítico y experiencias significativas. El cierre del libro no es un punto final, sino un umbral. Heine no ofrece una fórmula definitiva para una arquitectura crítica, sino un marco de pensamiento que permite a cada lector explorar cómo habitar la modernidad, sin sucumbir a ella ni negarla por completo. En esta apertura, la autora deja claro que la crítica no es un acto de destrucción, sino un modo de cuidar. Cuidar la disciplina para que no se convierta en herramienta de opresión. Cuidar la memoria para que el pasado no sea borrado. Cuidar la imaginación para que el futuro no sea dictado únicamente por el mercado. Su reflexión sobre la modernidad no es un diagnóstico frío, es una invitación a que la arquitectura sea consciente de que cada muro, cada ventana, cada plaza, no solo sirven para albergar cuerpos, sino también para sostener formas de vida y de pensamiento. Así, arquitectura y modernidad. Una crítica se convierte en algo más que un libro sobre historia o teoría. Es un manifiesto implícito que llama a la responsabilidad, la lucidez y la creatividad de quienes dan forma a nuestros entornos. El texto deja claro que pensar la modernidad arquitectónica requiere aceptar la ambigüedad. No se trata de idealizarla ni de demonizarla, sino de reconocer sus fuerzas contradictorias y usarlas para generar espacios que nos permitan vivir de forma más consciente. Heinen logra con su escritura algo poco común: entrelazar teoría abstracta y ejemplos concretos sin que uno pese más que el otro. La teoría ilumina las obras, y las obras ponen a prueba la teoría. Este equilibrio hace que su libro sea tan relevante hoy como en el momento de su publicación. Los problemas que señala, la tensión entre innovación y alienación, la pérdida de sentido del habitar, la mercantilización del espacio, siguen vigentes, quizá con mayor intensidad. En última instancia, la lección que queda es que la arquitectura, si quiere ser moderna en el mejor sentido de la palabra, debe asumir el riesgo de la crítica. No hay progreso sin reflexión, ni reflexión sin apertura a la incertidumbre. La modernidad, entendida como horizonte en movimiento, exige a la arquitectura algo más que soluciones técnicas. Le exige capacidad de poetizar el mundo sin cerrar los ojos a sus heridas. Ese es el desafío que Heinen deja sobre la mesa y que convierte a este libro en una herramienta indispensable para quienes quieren comprender y transformar el papel de la arquitectura en nuestra época.